Hola, soy Erika Tres Palacios. Desde el programa de voluntariado Familia Bolívar de la Fundación Bolívar de Vivienda les damos una especial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Les tenemos muy buenas noticias y es que nos hemos vinculado a la Red Iberoamericana de Voluntariado Corporativo Voluntari, una red que desde hace más de 10 años promueve e impulsa el intercambio de conocimientos, la investigación y las mejores prácticas en voluntariado. Estamos convencidos que esto nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, llevar nuestras experiencias de voluntariado a otro nivel, generando mayor innovación y mayor impacto en las regiones y en los países donde tenemos presencia. Vamos a estar durante los próximos jueves hasta la primera semana de julio a las 4 p.m. hablando de temas relevantes para voluntariado. Hoy vamos a hablar sobre voluntariado online y digitalización del voluntariado. Un tema muy importante en esta época en que nos hemos visto afectados por el aislamiento y las medidas tomadas frente a la emergencia a causa del COVID-19. Nos acompaña desde España Juan Ángel Pollatos, director de Voluntariado y Estrategia, organización que lidera las acciones de voluntari. Te damos la bienvenida, Juan Ángel, adelante. Y gracias a todos por estar acá. Pues buenas tardes. Gracias, Erika, y feliz, la verdad, por vuestra participación en la red voluntaria y por estar con todos ustedes este rato. Le decía antes en broma a Erika que va a ser el webinar más largo que he hecho, porque voy a empezar el jueves y terminar el viernes. Aquí son ahora las 11 de la noche. Yo tengo preparado un buen café de Colombia, por supuesto, para estar lo más despierto posible. Agradecer también a la Fundación Bolívar de Vivienda su apuesta por el voluntariado. Tuve ya oportunidad hace 5 o 6 años en Bogotá de conocer de primera mano lo que estaban haciendo, iniciativas súper interesantes, y entonces para nosotros como red es muy importante contar con la presencia de la Fundación y feliz por estar con todos ustedes hoy. Si queréis, comenzamos. Tenemos un espacio al final para compartir a través del chat todas las preguntas, las dudas que queráis, comentarios, cualquier cuestión que queráis anotar. Tenemos un espacio que hemos guardado al final para poder ir contestándolas y leyéndolas, así que os invito, por favor, a que podáis ir incorporando a través del chat esas dudas y esas preguntas. Así que, pues si compartimos la pantalla, comenzamos. Muy bien, pues vamos allá. Pasamos, por favor. Muy breve, contar quiénes somos. Voluntariado Estrategia somos una organización que trabajamos en el mundo del voluntariado, especialmente en el ámbito corporativo. También trabajamos mucho la conexión entre voluntariado y aprendizaje, todo lo que es el desarrollo de habilidades, competencias, la vinculación con la empleabilidad. Trabajamos con una gran cantidad de multinacionales españolas, latinoamericanas y europeas en la gestión de sus programas de voluntariado. Una de las iniciativas que lideramos hace ya 10 años, este año celebramos el 10º aniversario, es la Red Voluntaria. Y si pasamos diapositiva, os cuento un poco más en qué consiste esa red. Pasamos, por favor. Bien. Pasamos a la siguiente también. Voluntaria es la unión de organizaciones del tercer sector, el mundo del voluntariado y el mundo de la empresa en la promoción del voluntariado corporativo. La idea de generar herramientas y trabajar juntos, ¿no?, en ese concepto de la promoción del voluntariado. Tenéis acceso de una manera totalmente abierta a un montón de estudios, grupos de trabajo, todo tipo de dinámicas, y esto es un ejemplo más de la labor que hacemos. Hecha esta breve introducción, vamos a ir realmente a lo que nos lleva hoy, que es hablar del voluntariado virtual, aunque me gustaría, antes de comenzar a hablar del voluntariado virtual, hacer un contexto primero general sobre el voluntariado, porque a veces hay muchas cosas que nos llaman la atención, y luego además hablaremos de manera específica también del voluntariado corporativo, y ya entraremos ya en la materia del voluntariado virtual, que es lo que nos lleva ahí, haciendo mención, como no puede ser de otra manera, a la crisis del COVID, que nos ha cambiado tanto, ¿no?, y que va a seguir cambiando, y cómo eso ha afectado y está promoviendo mucho ese tipo de voluntariado. Pasamos a la siguiente, por favor, y a la siguiente también. Esta es una diapositiva que me gusta utilizar mucho,
porque a veces el mundo del voluntariado queda en el contexto pues, de la vida personal de cada uno. Los medios de comunicación no suelen reflejar las personas que hacen voluntariado, esa gran labor, pero sin embargo es un movimiento muy importante. Desde un punto de vista, aquí por ejemplo Naciones Unidas reporta que si uniéramos a todas las horas que hacen todos los voluntarios del mundo, eso equivaldría a más de 100 millones de trabajadores a jornada completa. Es decir, imaginar el volumen de personas que están haciendo tantas cosas en el contexto del voluntariado. Incluso está calculado el 2,4% del PIB mundial corresponde, ¿no?, a la labor que hacen los voluntarios. Estamos hablando de muchas personas haciendo una labor increíble que sería realmente insustituible, ¿no?, por parte de cualquier gobierno o de cualquier Estado. Un país también se mide por la riqueza que tiene, por el número de voluntarios y el número de organizaciones sociales que están colaborando, ¿no?, en la resolución de todos estos problemas que tenemos. Pasamos a la siguiente, por favor. Desde el punto de vista del voluntariado, voy a compartir unos datos, son de España, pero yo creo que nos sirven para poder entender cómo cada vez el rol de la empresa en el voluntariado es cada vez más importante. Eso es una publicación de este mes de diciembre, una radiografía del voluntariado en España que publicó la Fundación Telefónica. Aquí aparece por primera vez, y esto es algo que nunca había ocurrido, la empresa como una de las principales fuentes a través de la que las personas hacen voluntariado. Es decir, ya no estamos hablando que solamente el voluntariado corporativo es algo vinculado a la responsabilidad social de las empresas, sino que es algo incluso sociológicamente muy relevante del contexto del voluntariado corporativo. Es decir, ya en las estadísticas aparece la empresa como una fuente importante a través de que las personas hacen voluntariado. Eso antes no existía, ¿no? Y esto va a seguir creciendo, con lo cual, desde el punto de vista como país, ¿no?, vemos la importancia que tiene la promoción del voluntariado corporativo, ya no solamente, y lo hablaremos, como una estrategia, ¿no?, de relacionarnos desde el punto de vista de la empresa, de relacionarnos con nuestras comunidades, de promover la solidaridad y políticas vinculadas a nuestras personas, sino que como país la importancia que tiene ya el rol de la empresa en esa promoción del voluntariado, ¿no? Yo creo que es algo a conocer, a valorar por parte de la empresa, por parte de las organizaciones sociales y también por parte de los gobiernos, ¿no? De nuevo, si somos capaces de impulsar que cada vez haya más empresas que promueven el voluntariado, estas cifras irán creciendo y cada vez habrá más personas que terminarán haciendo voluntariado, ¿no?, que es de lo que esto se trata. Pues pasamos a la siguiente. Aquí tenemos datos que además están sin publicar. Hemos hecho en voluntario una labor importante, ¿no?, de análisis de la situación del voluntariado corporativo en América Latina y en Europa. Son datos, como os digo, que están sin publicar. En principio los vamos a publicar en el mes de julio, pero sí que me parecía interesante compartir algunas cifras, ¿no?, o algunas características del voluntariado corporativo en América Latina. Por ejemplo, que son programas en el que la gran mayoría tienen menos de 5 años, ¿no? Es decir, salvo algunas excepciones, generalmente son programas relativamente jóvenes, ¿no? Vemos también que la participación de los voluntarios es muy alta, ¿no? Vemos que entre la parte gris y la parte naranja, la gran mayoría de las empresas tienen niveles de participación muy altos, ¿no? A partir del 11, 20, 25, 50%. Por ejemplo, si lo comparamos con los datos europeos, son mucho menores. Es decir, la capacidad de movilización que tienen las empresas en América Latina es mucho mayor que la que tienen los colegas en Europa, ¿no? Y esto creo que es algo que tenemos que conocer y valorar. Y luego también, pues, qué porcentaje se hace en horario laboral, del voluntariado corporativo. Vemos que también, pues, la gran mayoría del voluntariado corporativo, más del 60%, se está haciendo o totalmente fuera de horario laboral o en un porcentaje muy pequeño dentro de horario laboral. Eso también, por contra, es más habitual que en Europa haya más facilidades o más horas a disposición de los empleados para hacer voluntariado corporativo. Pues pasamos. En todo caso, como digo, se publicará ese estudio. Calculamos que en un par de meses aproximadamente, y os invitaremos a que lo conozcáis en detalle, que hay información muy interesante. Además, algo que también es muy útil, comparamos datos de un estudio que hubo similar en el 2015, por lo cual vamos a ver cómo ha evolucionado el voluntariado corporativo durante los últimos 5 años, ¿no? Que muchas veces las personas que trabajamos en este contexto nos cuesta encontrar cifras y referentes para conocer cómo está evolucionando el voluntariado corporativo, y este estudio como tal nos lo va a permitir. Bueno, seguimos con el voluntariado corporativo. ¿Por qué las empresas hacen voluntariado corporativo, ¿no? Pues un poquito atrás, por favor. Yo creo que no descubrimos nada. Estamos hablando de
son iniciativas muy vinculadas a la gestión de personas, permiten desarrollar habilidades, mejora la capacidad de tener empleados más motivados, más conectados con la propia empresa. Es decir, de algún modo, hay muchísimas estadísticas y muchísimos datos que hablan de los motivos, ¿no? De los beneficios que genera el voluntariado corporativo, desde el punto de vista también de cómo permite atraer a los jóvenes o la diversidad, ¿no? Algo que se está hablando tanto ahora, la necesidad de entender que estamos en sociedades diversas, con personas diversas, y que tenemos que asumirlo, y las empresas que no entiendan que estamos en un mundo diverso, pues difícilmente van a poder competir, ¿no? Entonces, el voluntariado corporativo también es una herramienta muy importante de gestión de la diversidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros, hay una de las cifras que yo creo, uno de los impactos que para mí es de los más importantes que genera el voluntariado corporativo, precisamente es en el compromiso, ¿no? En el engagement, ¿no? Estos son datos de un estudio que además hicimos con 2 empresas, con empleados en España y empleados en Colombia, que trataba de analizar si influía o no influía el voluntariado corporativo en el nivel de compromiso de los empleados. Se tomó una muestra bastante amplia de empleados que nunca habían hecho voluntariado corporativo. A ese grupo, a ese colectivo de empleados que no habían hecho voluntariado corporativo, medimos su nivel de compromiso en ese momento. Se seleccionó una muestra aleatoriamente de empleados a los cuales se les invitó a participar en todo tipo de actividades de voluntariado corporativo. Se volvió a medir después de esas actividades de voluntariado corporativo e incluso se volvió a medir a las 12 semanas, ¿no? Entonces veíamos cómo podíamos comparar el colectivo de personas que nunca habían hecho voluntariado, las que pasan a hacer voluntariado, y los resultados los tenemos ahí. Se detectaba que el aumento en el compromiso de las personas que sí que hacían voluntariado de ese grupo inicial era de un 20%, ¿no? Estamos hablando de, y sobre todo las personas que venís del mundo de la empresa, lo difícil, ¿no? Que es muchas veces conseguir ese compromiso, esa implicación, ese engagement, ¿no? De los empleados, y lo importante que es, y cómo hemos encontrado una herramienta que es muy importante, ¿no? A la hora de mejorar ese compromiso. Tenéis ese estudio involuntario, pero uno de los datos que me gusta también compartir en el marco de este estudio es que no era lo importante qué tipo de iniciativa social o con qué colectivo habían participado los voluntarios, ¿no? que montaban ese compromiso. Lo realmente importante era el contexto de esa actividad de voluntariado. Es decir, los voluntarios que más aumentaban su compromiso eran aquellos que habían entendido perfectamente qué es lo que habían hecho, ¿no? Habían entendido qué utilidad había tenido esa participación solidaria que habían tenido. Tenían claro el contexto en el que trabajaban, tenían claro la problemática de los beneficiarios, se les había reportado después de qué había servido, ¿no? Lo que habían hecho. Es decir, lo importante no era tanto el colectivo social con el que se colaboraba, sino que era el que diéramos ese feedback, que entendieran muy bien y que sintieran que habían sido útiles, ¿no? Lo que habían hecho. Yo creo que esa es una lección que tenemos que aprender, porque no siempre lo hacemos, no siempre damos feedback después de lo que se ha hecho, ni reportamos, ni a veces tampoco preparamos muy bien a los empleados, ¿no? Les contamos con detalle por qué van a hacer eso y cuál es la problemática que tienen estas personas, ¿no? A veces no cuidamos del todo esos detalles, y aquí este estudio reflejaba precisamente que eso era lo más importante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo mejorar el compromiso. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, y todo este contexto inicial de por qué tan importante el voluntariado y el rol que tiene la empresa en el voluntariado y el voluntariado corporativo, pues llega el COVID, ¿no? Y no voy a contar mucho más, lo estamos sufriendo, ha ido evolucionando, ¿no? Desde una crisis que parecía puramente asiática, saltó a Europa, saltó a América y está prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que no hace falta que dé más detalles, que todos lo sabemos. Si pasamos a la siguiente, vemos cómo sí que nos ha afectado a lo que venimos a hablar aquí. Es decir, es más difícil hacer voluntariado después del COVID. ¿Cómo reaccionaron las empresas, ¿no? Las primeras semanas, no sé si tantas semanas, al menos si los primeros días, yo recuerdo la primera intención es, bueno, como no podemos, tenemos un confinamiento, el confinamiento lleva unas medidas de seguridad que nos impedían, ¿no? El tener contacto físico con otras personas, esas reuniones grupales, etcétera. Pues parece que la primera decisión fue, bueno, pues paramos todo tipo de actividades de voluntariado, como se han parado todo tipo de actividades, pues, formativas o reuniones en el que había un contacto físico, ¿no? Esa fue la primera decisión que se toma. Y yo creo que rápidamente y afortunadamente las empresas se dan cuenta de que no es una decisión acertada. Es decir, precisamente en ese contexto, ¿no? En el que tanta necesidad surgía
en el que tanto compromiso, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de cómo los empleados se han volcado, ¿no? Y de cómo los empleados que nunca, además, muchos de ellos se habían acercado al programa de voluntariado, de repente querían ayudar, llamaban y preguntaban cómo podemos colaborar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en ese contexto de tanta necesidad, de tanto compromiso por parte de nuestros propios empleados, no podíamos decir, bueno, nos vamos a parar y cuando pase el confinamiento, pues volvemos a abrir la puerta, ¿no? Y yo creo que afortunadamente eso ocurrió, ¿no? Y esa reflexión y ha transformado el voluntariado, ¿no? Y sigue transformándolo. Nos hemos encontrado, como decía, nuevo compromiso, o sea, un aumento de compromiso muy importante. Estamos hablando de que hay empresas que han cubierto en el mes de mayo sus objetivos de movilización de voluntarios de todo el año. Es decir, estamos hablando de unas cantidades muy por encima de lo que habitualmente tienen muchas de estas empresas, ¿no? Estamos hablando que también ha variado la oferta, ¿no? La oferta me refiero a la necesidad de intervención. Hemos tenido una crisis sanitaria, seguimos teniendo una crisis sanitaria, se ha unido una crisis alimentaria, una crisis educativa, ¿no? De repente, pues mandar a los niños a casa y, bueno, pues el que tiene conexión a Internet y un portátil o un ordenador, pues puede hacer cosas y el que no, es un problema realmente, ¿no? Y la crisis económica que parece que ya está llegando y que va a afectar duramente a muchos sitios, ¿no? Entonces, vemos cómo ha ido evolucionando también las necesidades y cómo lo que nos hemos encontrado es un ejercicio de innovación muy importante, ¿no? Innovación no solamente vinculada a la tecnología, ¿no? Que es algo que parece que el voluntariado virtual tiene que ir muy unido a la tecnología. Innovación de la capacidad que hemos tenido de repensarnos y de ante una situación compleja, con unas limitaciones distintas y unas necesidades nuevas muchas veces, cómo hemos sido capaces de idear todo tipo de iniciativas para poder, en esa situación tan compleja, poder ayudar, ¿no?, a las personas que más lo necesitaban. Y evidentemente, en esta situación y con esta coyuntura, ha tenido un gran peso el voluntariado virtual, ¿no? El voluntariado que ahora contaremos, pero más que me gusta destacar el hecho de la importancia que ha tenido la capacidad de innovar y la capacidad de crear y la capacidad de inventar que han tenido las empresas, los voluntarios, las ONGs. Ha sido, yo creo, un ejercicio digno de elogio. Pasamos, por favor. Algo que nos vamos a encontrar también y que estamos viendo, es decir, esa evolución, ¿no?, de las necesidades está llevando que probablemente muchas empresas repiensen, ¿no?, cuáles son sus focos. Es decir, hasta ahora pues teníamos claros más o menos, mira, nos estamos centrando, por ejemplo, en estos 3 ODS. Eso probablemente va a cambiar porque las necesidades van a cambiar mucho, ¿no? Ya han cambiado y van a seguir cambiando. Algo de lo que nos estamos encontrando es ejercicios de reflexión interna por parte de muchas empresas de, vale, ahora en este contexto, ¿a qué me tengo que dedicar, ¿no? Antes quizá me estaba dedicando a unos objetivos concretos, pero ahora la sociedad y mis propios empleados me están reclamando otro tipo de intervención, ¿no? Yo creo que como ejercicio hay muchas empresas que están ahora mismo reflexionando sobre cuál tiene que ser su nuevo foco del programa de voluntariado corporativo. Y pasamos, por favor. Lo que hemos dicho, como decía, es una estrategia de cómo, en este contexto tan complicado, cómo podemos actuar, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto necesariamente cambiar actividades vinculadas a una presencia física a unas comunidades virtuales, ¿no? Es decir, hemos tenido que trabajar desde casa y hemos tenido que hacer voluntariado desde casa. No hemos tenido otra alternativa. Hemos visto, como os decía, procesos de reflexión. Oye, nosotros como empresa, ¿qué estamos aportando, ¿no? ¿Y qué podemos aportar en este contexto? Pues hemos visto, yo creo que incluso un respaldo muy importante. Nos han contactado muchas empresas diciendo, oye, es que el CEO, el presidente, se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo y parece que de repente se han dado cuenta que tiene un programa de voluntariado y la importancia que tiene y cómo los empleados se han movilizado, ¿no? Y nos piden que hagamos más cosas y nos piden que seamos más estratégicos y es algo que nos hemos encontrado también, ¿no? Yo creo que también necesariamente hemos encontrado muchas campañas de sensibilización. Sensibilización, primero informativa, ¿no? De decir, oye, pues la importancia que ha tenido en este primer momento el concienciarnos sobre la necesidad de la higiene, de la separación, es decir, de cómo llevar a cabo esas medidas de seguridad que nos cuiden a nosotros y cuiden a los demás, ¿no? Pero luego, campañas de sensibilización de todo tipo, porque es algo que precisamente, y ahora contaré algún ejemplo, se puede hacer desde casa y en remoto, ¿no? Y luego también importante,
ha sido el reconocimiento que se ha dado a los voluntarios. En muchos países, aquí en España, por ejemplo, todos los días a las 8 de la tarde, pues las personas salíamos a las ventanas a aplaudir, pues en reconocimiento sobre todo pues al colectivo sanitario, médicos, enfermeras, etcétera. Y era un poco ese ejercicio también de reconocer la labor de personas que están haciendo una labor tan importante. Hay que hacerla también, y se ha estado haciendo con los voluntarios, ¿no? que tanto han aportado en este contexto. Yo creo que eso es algo que, de nuevo, solemos siempre no hacerlo del todo bien. Yo creo que tenemos que seguir siendo innovadores, tenemos que seguir pensando cómo seguir reconociendo, ¿no? la labor de los voluntarios, porque es importante, ¿no? Y en ese estudio de compromiso que os contaba, algo que era relevante, ¿no? Para los propios empleados era sentirse reconocido, ¿no? Y ese reconocimiento no tiene que ser una cosa compleja, pero hay que dedicar un tiempo y un esfuerzo a pensar cómo vamos a reconocer la labor de estas personas. Pues pasamos, por favor. ¿Qué tipo de actividades nos hemos estado encontrando? Bueno, pues muchas actividades formativas, ¿no? Estamos viendo webinars de los trabajadores hacia todo tipo de colectivos. Yo creo que aquí ha sido una de las grandes herramientas, ¿no? que se han utilizado. Mucha donación online, mucha captación de recursos, de donaciones de comida, donaciones de tecnología, donaciones económicas, ¿no? Porque hemos visto que había una gran necesidad y ha habido una gran movilización, ¿no? De muchas empresas y muchos empleados que han puesto en marcha campañas de fundraising en el que han recaudado muchos fondos, ¿no? Campañas de sensibilización, esas primeras más sanitarias, ¿no? Vinculadas a la salud, pero luego como hemos apoyado campañas de la Cruz Roja, campañas de los bancos de alimentos, todo tipo de campañas, y cómo las empresas y sus voluntarios se han volcado para ser altavoces de esas campañas. Hemos visto muchos programas de acompañamiento online, es decir, no es un problema nuevo de la sociedad. La soledad, por ejemplo, de los mayores es algo que no es nuevo y también depende mucho de los países, pero sí que hemos visto pues, que ha sido como muy extrema, ¿no? En muchos sitios ese confinamiento, sin apenas poder salir, sin apenas poder comunicarse, ha sido una de las grandes problemáticas que se han enfrentado en muchos países, ¿no? Y aquí hemos visto muchos programas de acompañamiento remoto, ¿no? Desde escribiendo cartas, haciendo llamadas telefónicas, haciendo conexiones online. Ahora contaremos algunos ejemplos. Ha sido, yo creo que otra de las estrellas, ¿no? De los programas de voluntariado en este contexto. Luego, además, a nivel educativo también ha habido un esfuerzo importante, ¿no? Y sigue habiendo un esfuerzo importante por parte de las empresas, voluntarios, de tratar de reforzar el sistema educativo, pues donde no llega, ¿no? Donde el Estado no llega, cómo las empresas y sus voluntarios han intentado también echar una mano en ese sentido, ¿no? Pasamos, por favor. Yo ahora, si os parece, os cuento algunos ejemplos que pueden ser más o menos inspiradores, pero que yo creo que, como decía, la clave ha sido el encontrar, el innovar, ¿no? Y el crear, y el ser capaces de algún modo, con el contexto, con las necesidades sociales y cercanas, cómo hemos podido crear cosas nuevas. Si me ponéis la diapositiva, por favor, así señalo algunos ejemplos. Bueno, sabéis que mañana es el Día Internacional del Medio Ambiente, ¿no? Es una fecha en la que muchos voluntarios, muchas empresas se movilizaban y con acciones de todo tipo. Y aquí un ejemplo de una campaña que se pone en marcha mañana precisamente, que hemos llamado Plantemos el mundo que queremos, en el que vamos a cuidar el medio ambiente estando desde casa, ¿no? Y algo que parece que no puede ser, ¿no? Como siempre que hemos ido a hacer actividades medioambientales fuera y todos juntos y cuidando el medio ambiente, pues trabajando juntos, cómo lo hemos cambiado, ¿no? Y hemos podido hacer, y vamos a poder hacer esa misma intervención desde casa. Pasamos diapositiva, por favor. Esta campaña, y son ejemplos, yo creo que simplemente la idea es que veamos algunas ideas y que todos tengamos esa capacidad de crear y de innovar. Es una campaña que lo que consistía es a los voluntarios que se apuntaban, se inscribían, le hacíamos llegar un kit con unas semillas, unas instrucciones y hablando de la importancia de cuidar el medio ambiente, pues, adaptado además a cada región, a cada territorio, con cuáles son las problemáticas que tenemos cerca, qué cosas podemos hacer para en nuestro día a día cuidar el medio ambiente, y en ese caso lo que proponíamos es muchos años lo que hemos hecho es ir a hacer unas plantaciones, por ejemplo. Entonces lo que se enviaban eran unas semillas, unas instrucciones para que en esas semillas se cuidaran unas plantas, y con el objetivo de dentro de unos meses esas plantas que hemos estado cuidando con nosotros y con nuestros hijos en casa, pues se pudieran ir juntos ya, cuando se pueda hacer una serie de plantaciones, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo vamos a estar
Primero sensibilizando, ¿no? Que al final el concepto de cuidar el medio ambiente tiene mucha sensibilización también en familia, con los más pequeños, los más jóvenes. Yo creo que esa parte la cubrimos perfectamente, pero luego además está esa otra parte, ¿no? De intentar plantar esas semillas y cuidar nuestra plantita para que dentro de unos meses o cuando podamos, pues ya de manera agrupada y todos juntos podamos ir a hacer esas plantaciones, ¿no? Es un ejemplo de cómo estamos celebrando el Día Medio Ambiente desde casa, ¿no? Si pasamos, por favor. Este es otro ejemplo y lo van a poner en marcha, por ejemplo, los compañeros de la Fundación Telefónica. Hemos llamado Semillas Vivas en Casa. Es decir, aquí no va a ser tanto como que yo te envío un kit con unas semillas, sino que te vamos a dar unas instrucciones, con un vídeo y una serie de recomendaciones para que puedas encontrar semillas de plantas o de frutas que tú consumes en tu casa habitualmente, ¿no? Y cómo extraer esas semillas y cómo hacer esa plantación. Es otro modelo distinto, pero que viene un poco a cubrir el mismo objetivo. Trabajamos sobre el medio ambiente, una parte de sensibilización y una parte pequeñita de acción, ¿no? De acción teniendo en cuenta pues, que estamos en casa. Ahí en un modelo te enviamos las semillas y en otro modelo te invitamos, mira, ¿sabes que puedes utilizar esta semilla de esta fruta que habitualmente consumes o de esta verdura? Y de esa manera conseguimos hacer algo parecido. Si pasamos, por favor. Algo como os contaba que ha tenido mucho éxito desde el punto de vista de voluntariado virtual es lo que hemos llamado ciberactivismo, es decir, hay un voluntariado, ¿no? que siempre, las organizaciones de voluntariado siempre tienen una labor más allá de lo que es la acción social pura y dura, de sensibilizar, de transformar el mundo, de cambiar las sociedades, ¿no? Siempre tienen campañas, ¿no? En este sentido, que pueden ser dirigidas a recaudar fondos o pueden ser dirigidas a cambiar mentalidades y formas de pensar, ¿no? Entonces, lo que le hemos invitado a los voluntarios a que se conviertan en altavoces utilizando sus redes sociales de esas campañas, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado con las empresas es, bueno, vamos a elegir qué tipo de campañas que estén alineadas a tus objetivos. Esas campañas, lo que hemos trabajado junto con las ONGs es elaborar una serie de kits, una serie de información con vídeos, con hashtag, con consejos, es decir, y le damos esas opciones a los empleados. Mira, aquí tienes 4 campañas que nos gustaría que tú apoyaras en tus redes sociales. Elige la que tú quieras y aquí tienes una serie de recursos, gráficos, visuales, etcétera, para que tú puedas hacer, apoyar, ¿no? a la campaña utilizando el gran altavoz que hoy en día son las redes sociales, ¿no? Ha funcionado muy bien, porque es algo que perfectamente se puede considerar voluntariado virtual. El coste que tiene es mínimo porque no tiene apenas nada. Es algo que el resultado es muy bueno, ¿no? Incluso hemos sido capaces de ver, de hacer el seguimiento de campañas de donación de ONGs, las que han venido por su vía habitual y las que han venido gracias a la sensibilización o al convertirse en altavoces empleados de una empresa. Y los resultados han sido muy importantes. Es decir, estamos hablando de iniciativas que parecen muy sencillas y que parecen poca cosa, pero que la realidad es que pueden tener un efecto muy importante, ¿no? Yo creo que es bueno que empecemos a pensar de otra manera, porque antes sí que había mucho voluntariado, bueno, pues vamos a la calle, repartimos información, tratamos de una campaña de recogida de alimentos, pues vamos al mercado, intentamos que compren algún alimento y que lo pongan en la campaña, y al final el efecto que tiene es muy limitado, ¿no? Porque al final estamos informando o sensibilizando a pocas personas. Pero, claro, si lo comparamos con la capacidad que tiene que 1000 empleados de una compañía difundan de una manera activa una serie de mensajes en sus 1000 contactos, pues estamos hablando de muchas personas, ¿no? Y el resultado, además que lo hemos podido traquear, ha sido muy, muy interesante, ¿no? Es un ejemplo, de nuevo, de otra manera de hacer voluntariado, ¿no? Pasamos, por favor. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa argentina, Banco Galicia. Ellos, lo que nos ha gustado de su caso es que han sido capaces de actuar muy rápido, ¿no? Con todo tipo de iniciativas en el marco del COVID, pero la clave en este caso ha sido un conocimiento y un diálogo muy estrecho con el tejido social, ¿no? Creo que ha sido importante porque hubo mucho caos en ese primer momento, ¿no? Y hubo mucho, no sabemos si eso que hacemos es bueno, no sabemos cómo podemos ayudar. Entonces, en la medida en que tengamos una buena relación, una buena comunicación, un contacto estrecho con organizaciones sociales, nuestra intervención va a ser mucho más rápida y mucho más certera. Y aquí es el ejemplo que me ha parecido muy interesante, no tanto las iniciativas, que pueden ser más o menos originales o más o menos clásicas, sino ese concepto de vamos a reaccionar muy rápido y de una manera muy acertada gracias a la relación estrecha que tengo con el tejido social próximo a mí, ¿no? Yo creo que ha sido una de las claves también en este contexto del voluntariado tras del COVID, el tener
ese conocimiento y ese contacto con lo social, ¿no? Muy importante. Pasamos, por favor. Más ejemplos de voluntariado virtual, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces el voluntariado virtual, y ahora entraré a hablar más en detalle de él, es un voluntariado que habitualmente siempre era basado en habilidades, poníamos nuestro conocimiento y hacemos unas asesorías o ayudamos, ¿no?, con nuestro know-how a una causa. Eso ha sido lo que clásicamente se ha conocido como voluntariado virtual, ¿no? Pero la realidad es que se pueden hacer 1000 cosas que son voluntariado virtual y que no necesariamente tienen que ser, bueno, pues yo soy abogado, soy economista y voy a ayudar a hacer el plan financiero de esta ONG y me conecto a través del ordenador, por videoconferencia. No, eso es voluntariado virtual, pero no necesariamente tiene que ser con un voluntariado muy basado en habilidades, ¿no? Se pueden hacer cosas divertidas y esto es un ejemplo. A mí me gustó mucho también esa iniciativa en la que en ese contexto ahí tenemos niños que están en hospitales, no necesariamente por el COVID, pues tienen limitaciones de movimiento. Lo que se les pedía es vamos a buscar voluntarios que se disfracen y que hagan de los superhéroes favoritos de estos niños, ¿no? Entonces se recababa información de cuáles eran los superhéroes favoritos de esos niños, los voluntarios se les asignaba, entonces hacía como que entraban, se disfrazaba, se caracterizaba y hacía como una especie de papel, se conectaban por videoconferencia y entonces a los niños decían, mira, se va a conectar tu superhéroe y entonces el voluntario entraba y participaba y además en la medida que ha sido posible, luego esos mismos voluntarios, con esos mismos disfraces, han ido a visitar a los niños. Entonces, es un ejemplo de voluntariado virtual, que en esa primera parte, ¿no?, que se hacía a través de videoconferencia y que es algo que, oye, pues podemos estar ayudando a niños, ¿no?, y de una manera divertida y espontánea, ¿no?, utilizando voluntariado virtual distinto, ¿no?, de la capacidad de innovar y la capacidad de crear, ¿no?, que es lo importante aquí. Pasamos y seguimos viendo algunos ejemplos. Este es algo también, un voluntariado virtual que a mí me ha gustado mucho y la experiencia ha sido, cuando hemos hecho la evaluación, súper interesante. Lo que hemos visto, por ejemplo, de nuevo, personas mayores a los que se les decía, oye, pues o bien dime cuál es el viaje de tu vida, ¿no?, de tus sueños que nunca has podido hacer, o bien dinos dónde naciste o en el pueblo en el que viviste, y entonces los voluntarios se les asignaba esas ubicaciones y preparaban pues vídeos, materiales, fotografías, una serie de ayudar a que las personas mayores viajaran a ese viaje que no lo han podido hacer o que no han vuelto desde hace 50 años, ¿no? Entonces, se conectaban por Zoom o por Teams o por cualquier plataforma de videoconferencia y de esa manera pues les contaban a los mayores, ponían el vídeo, ponían fotos de todo tipo, ponían sonidos, es decir, es algo como que ha permitido de manera virtual hacer esos viajes, ¿no?, a esas personas mayores y que de algún modo, digo, los resultados han sido muy buenos, los voluntarios encantados, las personas mayores encantadas y de nuevo, otro ejemplo de cómo con el voluntariado virtual hemos sido capaces de hacer cosas distintas, ¿no? Pasamos, por favor. Y aquí ya voy terminando. Otro ejemplo que a mí, la verdad es que también me gustó por la capacidad creativa que han tenido. Esto era con personas, con niños refugiados o de familias refugiadas, pero bueno, se puede utilizar con cualquier colectivo. Lo que se ha hecho, se le pidió al grupo de jóvenes que grabaran imágenes de los barrios en los que viven o de las ciudades en las que viven y hicieron una especie de gincana, es decir, pruebas en las que tenían por equipos con voluntarios identificar cuál era el monumento o cuál era la plaza en la cual estábamos, el objetivo, ¿no?, a donde queríamos llegar. Entonces, todo esto de manera virtual, se conectaban por Zoom, por ejemplo, luego se separaban en grupos, sabéis que hay herramientas que te permiten separarte en grupo, trabajaban por las pistas y luego hacían un pequeño concurso, ¿no?, a ver quién ganaba. Luego, además, dentro de este mismo programa, pues hacían también intercambio de recetas y cocinaban platos de unos sitios u otros y se conectaban por videoconferencias. De nuevo, una capacidad de crear, es decir, tenemos la tecnología, tenemos la imaginación y las ganas de ayudar, pues no necesitamos más. Realmente es a partir de ahí generar ideas y cosas que puedan venir pues, a ayudar a colectivos a mejorar esa integración, a mejorar esa soledad, a mejorar la formación o lo que sea, ¿no? Otros ejemplos. Pasamos, por favor. Bueno, estos eran simplemente ejemplos inspiradores. Yo creo que tenemos que hacer los nuestros, tenemos que ver lo que encaja, lo que no encaja y de nuevo, cómo atrevernos, ¿no?, a hacer cosas distintas.
Y ahora ya centrado en la parte de voluntariado virtual, la pregunta es, bueno, ¿esto ha venido solamente por el COVID? Cuando pase el COVID esto va a continuar, volveremos al mismo voluntariado que hemos hecho siempre. No sé qué pensáis, ¿no? Y yo creo que es algo que es una reflexión interesante. Yo os puedo contar mi opinión, ¿eh? No sé lo que ocurrirá, pero yo sinceramente, y si pasamos, voy contando, pasamos de diapositiva, por favor, yo creo que viene para quedarse, ¿no? Yo creo que el voluntariado virtual viene para complementar. Evidentemente no va a sustituir nunca el contacto humano, ese abrazo, esa mirada, pero viene realmente a complementar lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora explicaremos un poco el porqué. El voluntariado virtual, bueno, la palabra lo dice, es aquel que utiliza las nuevas tecnologías, hace de remoto, de forma online, y en el que se apoya una causa con unos conocimientos, un tiempo o lo que sea, ¿no? Es un voluntariado virtual. Parece que siempre pensamos, ¿no? Ese voluntariado virtual basado en habilidades, personas muy cualificadas que están haciendo grandes cosas, ¿no? Pero bueno, sabéis que Naciones Unidas hace un programa de voluntariado online desde hace ya muchos años, pero luego el voluntariado virtual no es nuevo, ni lo ha inventado el COVID, sino que hace ya muchos años que existe. Y, por ejemplo, ONU dice que el 50% del voluntariado virtual que ellos mueven no es de contenido tecnológico, es decir, que eso es algo que también solemos a veces tener una imagen preconcebida. Voluntariado tecnológico solamente para programadores, informáticos, diseñadores. No es así, ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer, no necesariamente vinculadas a la tecnología. Pasamos, por favor. Surge de la mano del propio Internet, ¿no? Hace ya más de 30 años. Es decir, el primer proyecto de voluntariado virtual que se conoce fue el proyecto Gutenberg, ¿no? Que consistía en la digitalización de archivo de material cultural, ¿no? Estamos hablando del año 1971, es decir, hace ya mucho tiempo, ¿no? La primera vez que se utiliza ese concepto de voluntariado virtual es en el año 95, ¿no? Con una ONG en Estados Unidos. Es cierto que esto ha sido muy de Estados Unidos, los que siempre han estado más apostando a este tipo de iniciativas. Fuera de Estados Unidos siempre ha sido más residual, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, de nuevo, creo que esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo va a ser un impulso muy importante en este tipo de participación. Pasamos, por favor. Como decía, en Estados Unidos hay montones de iniciativas que ya trabajan con voluntariado virtual. La clave es ahora el cómo hacerlo, adaptarlo a cada país y cómo aprovechar este momento para dar ese impulso. Pasamos, por favor. ¿Por qué es importante? Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hemos marcado como 6 beneficios, ¿no?, que tiene el voluntariado corporativo. Yo creo que el voluntariado corporativo es inclusivo, es decir, el voluntariado corporativo virtual, perdón, es inclusivo porque permite participar a cualquier tipo de persona que, por ejemplo, pueden a veces personas con voluntarios o empleados con discapacidad, pues que tienen dificultades de movimiento y muchas veces pues no vayan a apuntarse a las actividades que le proponíamos. Esto es un ejemplo de cómo cualquier persona con cualquier dificultad puede participar, ¿no?, en los programas de voluntariado, lo cual son inclusivos, son flexibles, ¿no?, porque muchas veces podemos organizar nuestro propio tiempo, cada uno pues tenemos nuestras cargas profesionales, cargas familiares, y tiene esa flexibilidad que facilita que muchas personas participen donde en un voluntariado más clásico no lo han hecho, ¿no? Nos permite atraer, ¿no?, a personas jóvenes, a nuevas personas, ¿no?, en general, porque en la mayor cantidad de personas que llegan por primera vez al voluntariado virtual nunca han hecho voluntariado. Entonces, muchas veces estas empresas que estamos pensando, oye, cómo atraer a nuevas personas al programa, siempre participan los mismos, es una buena oportunidad, ¿no?, para poder de alguna manera atraer a nuevas personas, ¿no? Es ágil, ¿no? El voluntariado virtual permite actuar de una manera muy rápida y de una manera, yo creo que bastante solvente, y lo hemos vivido en esta situación. Yo creo que es un elemento también importante. Yo creo que es accesible porque nos permite, por ejemplo, llegar a territorios donde antes quizá no teníamos empleados. Voluntariado yo puedo hacerlo donde tengo empleados, y donde no tengo empleados, pues por mucho que la causa me motive, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, el voluntariado virtual consigue salvar esa distancia, ¿no?, y esa barrera geográfica, y es accesible, ¿no?, desde el punto de vista que puedo estar colaborando con causas que realmente nos motiven y pensamos que son importantes, de alguna manera salvando esas distancias gracias a este tipo de iniciativa, ¿no? O como lo hemos vivido ahora mismo, es decir, hemos tenido una gran barrera de accesibilidad, una gran barrera física por el confinamiento, y el voluntariado virtual nos ha permitido tener una intervención, pues yo creo que muy destacada, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya vamos terminando, para terminar, ¿por dónde empezar, no? Pasamos, por favor, ¿cuáles serían los pasos, ¿no?, para poder poner en marcha, o los que solemos recomendar para poner en marcha un programa de voluntariado virtual? Yo creo que lo primero que tenemos que tener es una estrategia, es decir, como cualquier cosa que pone en marcha la empresa, tenemos que tener una mínima reflexión
del por qué, ¿no? ¿Por qué queremos promover el voluntariado corporativo, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener esa mínima orientación hacia donde vamos. Porque hay una cosa que es muy importante. El voluntariado es virtual, pero los voluntarios son personas de carne y hueso, ¿no? Son personas que tienen unas motivaciones, que quieren ayudar, ¿no? Al igual que cualquier otra persona. Y de alguna manera hay que cuidarlo, porque especialmente no van a tener esa mirada, ese gracias, ese contacto humano, ¿no? que tan importante es en el voluntariado. Aquí lo tiene mucho más difícil, ¿no? Y por ese motivo todavía hay que cuidar mucho más las actividades de voluntariado. Es decir, tienen que estar muy trabajadas, ¿no? y que la experiencia sea muy positiva, precisamente porque no van a tener ese contacto humano que a veces hacía que, bueno, una actividad de voluntariado, pues que quizá ha tenido algunos fallos o no ha salido del todo muy bien, pero bueno, como estábamos todos juntos, pues hemos quedado contentos, ¿no? Eso aquí hay que cuidarlo mucho más, porque no tenemos esa variable, estamos juntos y tenemos ese calor humano, y es algo que de alguna manera tenemos que ir sustituyendo con todo tiene que estar muy bien trabajado, ¿no? Tenemos que saber dónde tenemos que intervenir, ¿no? Elegir muy bien las causas, identificar las organizaciones sociales con las que vamos a colaborar. No todas están preparadas y no es fácil, ¿no? El trabajar para tener unas buenas oportunidades de voluntariado virtual, y es muy importante ese diálogo, como el ejemplo que ponemos del Banco en Argentina, ¿no? Ese contacto muy estrecho, ¿no? Con las organizaciones sociales que de alguna manera puedan ayudarnos, ¿no? A identificar esas causas, ¿no? Tenemos que encontrar estrategias también de cómo movilizar, tenemos que ser capaces, ¿no? De alguna manera de establecer rutinas de comunicación. Es muy importante, de nuevo, debido a esa falta de calor humano, por llamarle de ese modo, que todo salga muy bien, que no tardemos una semana en contestar un correo porque las cosas se van enfriando. Entonces, intentamos, por ejemplo, marcar rutinas de comunicación. Bueno, vamos a marcar unas pautas, los voluntarios virtuales, una vez cada semana les vamos a contactar, qué tal va todo, estáis recibiendo las respuestas, vamos a hablar con la ONG. Es decir, hay que cuidar mucho esos detalles para que la experiencia sea muy positiva, muy gratificante, que salga todo muy bien organizado, porque si no, poco a poco se enfría, ¿no? Y sería una pena, ¿no? Hay que de alguna manera identificar herramientas, ¿no? Pues probablemente necesitamos algún tipo de herramienta tecnológica. No siempre, ¿no? Ya hemos visto ejemplos que con cosas muy sencillas se pueden hacer todo tipo de iniciativas, pero a veces sí que es necesario unas mínimas herramientas, ¿no? Hay que hacer una formación adecuada a las personas de cómo actuar en remoto. Intentamos, por ejemplo, promover voluntariado en equipos, ¿no? Porque, de nuevo, a veces cuando tenemos una intervención individual, yo tengo un contacto humano, en ese caso con la ONG, con el beneficiario. En este caso, como no lo existe, el contacto humano muchas veces lo promovemos con propios compañeros y se crean equipos. Hay que evaluar, hay que reflexionar bien sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se ha conseguido y sobre cómo está yendo la experiencia. Yo creo que tiene muchas posibilidades y estamos viendo programas realmente importantes, ¿no? Con una capacidad de movilizar, yo creo que sorprendente, ¿no? Y nos hemos quedado muchos pensando, wow, no pensaba que esto fuera a salir tan bien. Y la clave ha sido, primero, la gran movilización, pero luego el encontrar cosas realmente donde los voluntarios nos hemos sentido, oye, yo he visto, ¿no? Que hemos sido útiles, y intentar cuidar ese gracias, ese reconocimiento. Hemos hecho, por ejemplo, muchos de estos programas virtuales, como no teníamos esa oportunidad de dar un gracias, ¿no? Hemos hecho algún pequeño vídeo, ¿no? En el que salía un grupo de beneficiarios y un vídeo genérico. Oye, queremos dar gracias a los voluntarios de la empresa X por vuestra labor, muchas gracias. Ese tipo de respuesta, que no cuesta mucho organizarlo, estamos hablando de grabar unas imágenes con un móvil, por ejemplo, con un teléfono. Ese tipo de respuestas son súper efectivas, ¿no? Porque sustituimos, ¿no? ese gracias con un pequeño vídeo en el que nos agradecen, ¿no? Oye, no os conozco, no os he visto nunca físicamente, pero hemos recibido vuestro apoyo, lo hemos vivido, lo hemos sentido y queremos daros gracias, ¿no? Algo tan sencillo como eso, bueno, el resultado es fabuloso. Yo he visto voluntarios virtuales, de nuevo, que son virtuales el voluntariado, pero ellos son personas como todos, ¿no? Llorar, ¿no? Y al recibir un vídeo que en un contexto tan complicado, ¿no? Yo creo que tiene mucho potencial, pero hay que cuidar una serie de detalles para que salga muy bien. Pasamos, por favor, y vamos terminando, y así tenemos un ratito ahora para preguntas. Bueno, terminando ya, un par de reflexiones. El voluntariado, yo creo que es muy importante socialmente, pero si me permitís una medio broma, medio en serio,
El motivo real para hacer voluntariado, pasamos, por favor. Los americanos, ¿no? Que lo miden todo, tienen un estudio que incluso tasan que la tasa de mortalidad de los voluntarios es un 20% inferior. Hablan de que se reduce el estrés, de que mejora nuestra sensación de bienestar físico, psicológico, etcétera. Y dicen incluso que los voluntarios vivimos más. Entonces, yo creo que más razones que esa, si no hacemos voluntariado ya, no sé qué más tenemos que hacer. Es decir, es que vais a ser más felices, vais a vivir más y vamos a tener una sociedad mucho más justa. Pasamos, por favor. Esto es broma, pero bueno, lo dejo ahí porque no es tan broma. Ahí compartir una última reflexión de un psiquiatra español, Luis Rojas Marcos. Él ha sido jefe de psiquiatría muchos años de la ciudad de Nueva York, con lo que imaginaros lo que tendría ahí. Es una persona que apuesta muchísimo por el mundo del voluntariado y en base a esos estudios, ¿no? Es decir, de cómo el voluntariado también afecta a la salud. Tengo una frase que me gusta mucho que dice que el voluntariado es saludable porque no solo alarga la vida, sino que también inyecta vida a nuestros años, ¿no? Nos da un sentido muchas veces de por qué hacemos las cosas, por qué trabajamos en este contexto. Yo creo que explica muy bien, ¿no? Cómo se sienten los voluntarios y nuestra misión tiene que ser dar oportunidades a que cada vez más personas vivan esta experiencia, porque es una experiencia transformadora realmente. Pues si pasamos a la siguiente, lo que vamos ya es directamente a hablar de las preguntas del chat. Tenemos ahora a Sofía Vázquez, del programa de voluntarios de la Fundación Bolívar de Vivienda, que va a tratar de transmitirnos algunas de las preguntas que habéis podido poner en el chat. Cuando quieras. No se escucha. No te escuchamos. Cosas del directo. Vamos a ver cómo solucionamos. En todo caso, cualquier tipo de duda, consulta, ahora os dejaré mi correo electrónico. Encantado de compartir experiencias. Además, con esta relación que estamos estableciendo ahora con la Fundación Bolívar de Vivienda, vamos a tener oportunidad muchas veces de estar juntos y yo encantado de compartir experiencia, de aprender también de lo que se está haciendo, porque digo, aquí no es una cuestión de recursos, es una cuestión, como digo, de ser capaces de ser creativos, de innovar y de buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que estoy convencidísimo de que vais a tener 1000 ideas y que las estáis teniendo y también os encantaría escucharlas, ¿no? Y contar también a empresas españolas qué es lo que están haciendo ahí. Vamos a ver si ya hemos podido solucionar los problemas de sonido. Hola Juan, buenas tardes a todos. Soy Estefanía Maya del área de formación de la Fundación Bolívar de Vivienda. Muchas gracias por este espacio. Hemos tenido los usuarios muy activos, nuestros voluntarios con varias preguntas, comentarios. Tenemos más o menos 3 preguntas que nos hacen nuestros voluntarios. Quisiera empezar con Andrea Castillo, que nos pregunta: ¿qué nos puedes decir sobre barreras como la poca cobertura de Internet que hay en el país y que están limitando mucho a las personas para poder acceder a este tipo de actividades de voluntariado que se han venido desarrollando o de manera presencial o que dependían 100% del Internet? Sí, es una barrera, evidentemente, pero bueno, no es una barrera que sea insalvable. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un banco español, la Caixa, que es un banco muy importante en el país. Ellos tienen un programa de voluntariado internacional donde enviaban voluntarios a Perú, a Mozambique y a India, y se han encontrado con que tenían las personas seleccionadas y ha llegado el COVID, ¿no? Entonces, les hemos ayudado a transformar su intervención a un formato 100% virtual. 100% virtual
con algunas comunidades que están en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, lo que se está haciendo es grabando sesiones, grabando en un CD y se van a llevar con algún medio para que puedan retransmitir con el CD, o sea, sin que haya conexión o con material impreso. Por ejemplo, el programa que hemos hecho de cartas eran cartas manuscritas, ¿no? Es decir, se han buscado maneras en las que se pueda salvar. Es una barrera, pero no tiene que ser una barrera infranqueable. Es decir, tenemos que buscar otra manera de tener ese contacto o buscar otras alternativas. Evidentemente, si tenemos internet y podemos utilizar una videoconferencia, herramientas de este estilo, pues podemos hacer muchas más cosas. Pero si no lo tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y siempre seguro que se nos ocurrirán cosas. Súper, Juan. Sí, es muy cierto. Siempre hay que estar uno creando cosas para no dejar que las herramientas nos limiten a continuar con nuestra misión. Yelitza de Manizales nos dice, ¿el voluntariado enfocado a personas solitarias son de algún nivel socioeconómico específico? Y Alá nos pregunta, ¿y cómo se lleva a cabo el voluntariado con las zonas de poca cobertura en cuanto a tecnología? Muy ligada a la anterior pregunta. Sí, la soledad yo creo que es cierto que es un problema de muchas sociedades, ¿no? Y desconozco hasta qué punto es un problema. En España es un problema muy importante, y en otros países también. La soledad, sobre todo de los mayores, ¿no? Es una sociedad en la que poco a poco se van quedando excluidas y no hablamos de conceptos económicos, ¿no? Hablamos de. Es más, está estudiado que las personas mayores que pertenecen a familias con una capacidad económica inferior a veces tienen menos problemas de soledad que las personas mayores que pertenecen a familias de más recursos económicos. Entonces, no es algo vinculado tanto a nuestros ingresos, sino cómo es la sociedad de hoy en día y cómo va evolucionando. Entonces, no ha ido vinculada a problemas de un colectivo, de un cierto problemas de exclusión social, sino que es un problema que ha sido que no es nuevo, el problema de la soledad, que es uno de los grandes problemas que muchas sociedades se enfrentan, pero sí que ha sido un problema que se ha visto llegado a un extremo, ¿no? Personas que no podían salir de su casa. Hemos visto muchos movimientos ciudadanos también, vecinales, de hacerlo. Las personas mayores les recomendaban, no salgáis de casa porque tenéis mucho riesgo, ¿no? Y cómo se han autoorganizado para hacer la compra, para ayudarles, ¿no? Entonces, ha habido una situación de soledad extrema, ¿no? En muchos casos, y todo ese tipo de intervenciones han sido muy necesarias, ¿no? Yo creo que no vinculado tanto al tejido socioeconómico, sino que es algo que es mucho más transversal. Y los problemas de conectividad, lo que hablábamos antes, es decir, evidentemente es una barrera. Cuanta más capacidad tengamos, muchas más cosas podremos hacer, podemos poner vídeos, pero que si existen esas dificultades, hay que buscar alternativas. Como os contaba, oye, pues si no podemos tener una videoconferencia, nos grabamos, lo grabamos en un CD y se lo llevamos para que lo puedan ver en algún sitio, o si la empresa puede donar algún tipo de equipo informático o algo así, y buscar la alternativa, ¿no? Pues si no se imprime y lo hacemos con papel. Súper. Aquí Patricia Zambrano de Bogotá nos hace una pregunta respecto a determinado tipo de población, en este caso el adulto mayor, que digamos a lo largo de su vida no fue cotidiano el uso de herramientas digitales, el uso de un computador para realizar sus actividades, tanto personales como laborales. Entonces, ¿cómo uno puede generar un voluntariado virtual para ese tipo de población? ¿Y qué tipo de herramientas o competencias uno debería trabajar en estos voluntarios para que puedan acudir a este tipo de personas y lograr su objetivo? Sí, es otro de los motivos de exclusión, ¿no? La brecha digital y cómo está excluyendo a mucha gente. Yo creo que ahí, precisamente, es cierto que las dificultades de contacto lo dificultan, pero creo que tiene que ser una de las grandes banderas, ¿no? de lucha de los programas de voluntariado, tratar de trabajar por esa brecha, reducir esa brecha digital que genera mucha exclusión, ¿no? En este contexto, pues evidentemente, si el colectivo con el que vamos a trabajar tiene muchas limitaciones de conocimiento, se pueden hacer menos cosas, pero aún así se pueden hacer programas, lo hemos visto con personas mayores, ¿no? Personas mayores con competencias digitales nulas, que sí que tenían alguna persona cerca que les ayudaba y que de alguna manera permitía establecer esa conexión. A veces son los mismos jóvenes, ¿no? Y además aquí se han dado iniciativas intergeneracionales muy interesantes, ¿no? Como los jóvenes de la familia son los que estaban ayudando a las personas más mayores o jóvenes del barrio que tienen algo más de habilidades digitales, como podían ayudar, ¿no? a
a personas mayores o con menos conocimientos. Yo creo que en términos generales, al margen del COVID, la intervención en reducir esa brecha digital que va a generar muchísima exclusión es algo que tendrían que perseguir muchas empresas y en este contexto buscar aliados, ¿no?, que nos ayuden a que pueda acompañar a esa persona durante la sesión que se vaya a llevar a cabo y que pueda ayudarle a vivir esa experiencia. Y lo hemos vivido, digo, con personas totalmente nulas, ¿no?, en habilidades digitales como son las personas mayores, ¿no? Okay. Desde Honduras, muchas gracias, Juan. Desde Honduras nos escribe Soraya y nos pregunta cómo incentivar los altos directivos de la organización para que involucren el voluntariado digital dentro de los proyectos. Yo creo que los directivos de la compañía muchas veces hay que hablarle en términos de empresa, ¿no? Y por eso nosotros como voluntarios, por ejemplo, intentamos generar mucho estudio. Creemos firmemente, ¿no?, en el impacto social y transformación social que genera el voluntariado, ¿no? Pero necesitamos a veces convencer a personas que no lo tienen tan claro, ¿no? Entonces apostamos mucho por generar estudios, datos, medir el impacto económico, buscar cómo conectar siempre con variables de negocio. Es decir, hay que hacer una labor didáctica importante. En lo que hemos vivido en esta experiencia es que muchos directivos se han dado cuenta de que la única manera casi que han podido actuar en este contexto o era donando dinero o era a través de los voluntarios, los empleados de la empresa, ¿no?, que estaban queriendo hacer cosas, ¿no? Y nos hemos visto cómo muchos de estos programas se han visto reforzados porque los directivos han sido conscientes de repente de, wow, esto tiene mucha fuerza, ¿no? Y cómo la cantidad de empleados que están participando. Hemos tenido directivos, presidentes de compañías, por ejemplo, en el programa de las cartas con las personas mayores, que escribían junto con su mujer y sus hijos la carta, ¿no? Yo creo que hay que hacerles ver, hay que ser muy didácticos y hablarles en términos de negocio, porque al final es su responsabilidad, ¿no? Y ahí tenemos muchas herramientas y muchos datos que podemos compartir. Y luego tienen que verlo, ¿no? Tienen que vivirlo y esta situación les ha hecho ver la importancia que tenían este tipo de programas para poder canalizar toda la explosión solidaria que ha habido, ¿no?, en la sociedad en general. Gracias, Juan. Tenemos dos últimos comentarios, dos voluntarias que quieren compartirnos como sus experiencias frente a lo que han vivido a través del voluntariado en la Fundación Bolívar da Vivienda. Blanca Gutiérrez nos dice, además de permitirnos llegar a comunidades donde no lo imaginábamos, también te permite interactuar con voluntarios de diferentes partes del país. Definitivamente se rompen las barreras de comunicación y colaborativamente se preparan las actividades. Muy alineado a lo que nos has venido compartiendo, Juan, en este webinar. Por último, Maribel Salazar Soto de Cali dice, excelente oportunidad para conocer cómo podemos seguir aportando, haciendo uso de la virtualidad. Es cierto, nosotros estamos haciendo cartas a los adultos mayores y a niños hospitalizados en línea. Muchas gracias a todos por esos comentarios. No sé, Juan, ¿qué quieras agregar? Sí, yo creo que refuerza un poco lo que hemos dicho, es decir, evidentemente hay barreras, ¿no? Y es más fácil, como lo hacíamos antes, porque estamos juntos y no tenemos tantas dificultades. Pero las ventajas que trae son mucho más fuertes que esas barreras que tenemos, ¿no? Y aunque la barrera sea alta, estoy convencido, lo hemos visto, ¿no?, que dando oportunidad a los propios voluntarios y hablando con las ONGs, hemos sido capaces de ver cómo encontrar soluciones de todo tipo inimaginables, ¿no?, hace unos meses, ¿no? Estamos incluso valorando hacer programas colaborativos entre empresas españolas y empresas en América Latina trabajando juntos para trabajar sobre mismos proyectos, ¿no? Y eso es algo que hace 6 meses era inimaginable, ¿no? Nadie se va a apuntar a un programa virtual, esto no va a motivar a nadie y eso es algo que de alguna manera hemos demostrado que no es así, ¿no? No hay barreras. Yo creo que animo a que sigamos todos conectados con este tipo de programas, con el voluntariado virtual. No sé si ahora, Erika, quieres intervenir tú. Yo por mi parte he estado encantado de estar con todos vosotros. Me encanta también escuchar lo que se está haciendo, así que un placer. Espero que os hayamos aportado algunas ideas inspiradoras. Juan Ángel, yo creo que nos has aportado muchísimas. Qué cantidad de ideas compartidas tan inspiradoras, tan creativas. En el chat que tenemos con nuestros líderes de las diferentes regiones y países están diciendo, Dios mío, qué cantidad de ideas.
Y esto es maravilloso. Yo creo que pues valoro mucho ese aporte que nos haces desde la experiencia que han tenido en España. Nos encanta, personalmente aprecio mucho el valor que tiene el voluntariado y que nos hiciste ver en la primera parte durante el contexto, y también cómo el voluntariado actualmente en verdad se ha vuelto un puente y un articulador maravilloso con la sociedad y hacia el interior de las empresas. Se está viendo, y sin embargo es un reto, como tú bien nos lo mencionaste todo el tiempo, innovar. Innovar, arriesgarnos, entender qué aplica o qué no aplica en nuestro contexto, pero teniendo cuidado de que lo que hagamos realmente genere un impacto en la población y que los voluntarios realmente se enteren del impacto que están generando, que ese reconocimiento lo cuidemos, al igual que la agilidad. Eso también creo que es muy al lugar con la cultura que queremos impulsar ahora en el Grupo Bolívar, y es cuidar que en realidad estemos muy en contacto con nuestros beneficiarios, con nuestros voluntarios, con nuestros aliados, para dar respuesta a digamos, a ese trabajo colaborativo que estamos adelantando ahora. Yo, pues, inmensamente agradecida con todo este panorama tan amplio y tan generoso que nos has compartido hoy, y también quiero agradecer a todos los líderes voluntarios de los diferentes países que están conectados justo ahora. Este es el primer paso, estamos aprendiendo, y estoy segura que vamos a seguir sacándola del estadio en nuestras regiones. Entonces, pues una invitación muy especial a que nos sigan acompañando los jueves a las 4 de la tarde durante el mes de junio y la primera semana de julio. El siguiente tema es tendencias de voluntariado. Así que los esperamos. Nuevamente, gracias a todos, y Juan Ángel, de verdad, inmensamente agradecidos. Una feliz tarde para todos. Y feliz noche para ti, Juan Ángel. Chao. Gracias. Chao.